¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches, bienvenidos a En la Mira a través de la señal de Saracay Televisión. Este programa político que gracias a ustedes desde diciembre se ha convertido en el escenario donde dialogamos de los principales temas de interés nacional, internacional y por supuesto de manera local. La señal también se da a través de Facebook Live, las plataformas digitales que nos ayudan a que usted interactúe con nosotros. Por eso el saludo cordial para todos quienes se suman a través de la red alrededor del mundo, donde usted puede dejar los comentarios e inquietudes para nuestros invitados la noche de hoy. Esta semana ha sido bastante especial para En la Mira y se los voy a contar por qué. A partir de hoy, Bismar Castillo ha dejado de estar en nuestro programa por motivos profesionales, nuevos proyectos que emprenden su carrera. Le deseamos la mejor de las suertes de parte de todo el equipo de producción y eterna gratitud con él que ha dejado su huella sin duda en este espacio. No obstante, se une a nuestro equipo una nueva cara y se unen dos en realidad. Se reintegra René Moreira. Estamos muy felices de que nuestro productor general y director esté con nosotros de vuelta luego de una larga recuperación de su tobillo. Y como les anunciaba, en el análisis de esta noche lo presento con mucho gusto. Él tiene una trayectoria dilatada principalmente a nivel internacional, tanto en Perú como en Venezuela en medios de comunicación. Se ha desempeñado como director de medios de prensa y de medios televisivos. Él es Jorge Chávez y a partir de esta noche se une al equipo de En la Mira. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, una buena noche. Buenas noches, gracias Andrés. Amigos de Santo Domingo, muy buenas noches. Espero estar a la altura del reto de lo que significa En la Mira. Dicho esto, hoy analizaremos los 2 años del gobierno del presidente Lenín Moreno. Muchos dicen que ha pasado mucha agua bajo el río, otros dicen que ha pasado poca agua bajo el río. Lo cierto es que agua ha pasado y ha llevado piedras que han hecho mucho ruido. En lo económico analizaremos lo último y lo que ha significado un ruido muy especial. Nos referimos al crédito del Fondo Monetario Internacional y sus consecuencias. Todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional cuando presta algo no hace porque es buena gente y tiene que garantizar que a quien se le presta le reintegre el dinero. En este caso pone ciertas condiciones que en Ecuador el presidente anunció y eso no ha gustado mucho. Por ejemplo, la ampliación de la jornada de trabajo, aunque aún eso no está decidido, pero ya está haciendo cierto ruido. Además, piden la privatización de algunas empresas del Estado que presuntamente no son rentables para el gobierno. En lo social, hay algunas manifestaciones que han empezado a hacerse notar, reclamando estabilidad laboral, etc. En lo político hay una serie de observaciones que se le ha hecho al gobierno del presidente Lenín Moreno respecto a lo que podría considerarse una relación entre la Fiscalía y su gobierno por acusaciones contra exmiembros del gobierno pasado, del cual también él fue parte. Y en lo internacional es otro punto que le ha movido mucho al piso, la migración masiva de venezolanos, algunos que se pasaron hacia Perú y otros que quedaron aquí, ha traído muchas consecuencias en lo económico, en lo político, en lo social y hasta en la seguridad. Y el retiro de la nacionalidad y del asilo a Julian Assange. Un tema que tiene muchos bemoles y que hoy estaremos analizando junto a 2 invitados, Dalo Vallejo y Edwin Mendoza, cuyos perfiles son los siguientes. Dalo Vallejo es un abogado de la República, director de política y procurador 20-2010. Es analista jurídico de la empresa pública municipal de agua potable Santo Domingo EMAPA, activista social y analista político. Como lo decía Jorge, es abogado de los tribunales de la República del Ecuador y exdirector de campaña política asambleísta 2017 y procurador de la unidad 20-100. La bienvenida cordial para Dalo Vallejo esta noche. Además nos acompaña en el set de En la Mira Edwin Mendoza. Él es licenciado en periodismo por la Universidad Casa Grande. Se ha desempeñado como representante provincial de consultores políticos independientes de Latinoamérica, asesor de campaña presidencial de la Federación Nacional de Transportistas Pesados del Ecuador, asesor de campaña del Movimiento Nacional Partido Social Cristiano Lista 6 y Movimiento Provincial Positivo Lista 63.
ex asesor comunicacional de la empresa pública social Santo Domingo Solidario, ex director de noticias en Majestad Televisión, ex periodista de noticias de esta casa televisiva, entrevistador de espacios de opinión y presentador de noticias. Lo propio. La bienvenida para Edwin Mendoza esta noche. Bueno, ustedes ya conocen a nuestros invitados y junto con Andrés estaremos obteniendo lo mejor de su conocimiento sobre los temas que he mencionado. Adelante, Andrés. Gracias, Jorge, bienvenido nuevamente. Esos son los dos invitados que nos acompañan esta noche, el abogado Dalo Vallejo y analista político Edwin Mendoza. Como ya lo decía Jorge, vamos a analizar los 2 primeros años de gestión del presidente Lenín Moreno Garcés, quien ha cumplido estos 2 años, como ya lo mencionaba, el pasado 24 de mayo. Vamos a analizarlo principalmente en el tema económico, político, relaciones internacionales y propuestas de campaña. Iniciamos con el tema económico, ya que ha sido uno de los más controversiales. ¿Ha tenido éxito? ¿Recibió la mesa servida o realmente recibió un país en una crisis económica? Edwin, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación al programa En la Mira. Bueno, tú lo acabas de decir, hay algunas aristas que todavía no están claras en nuestro país. Se habla mucho de la administración del expresidente Rafael Correa. Lo más fácil en política, se podría decir, es hablar mal de la persona que estuvo antes que ti en el tema de la presidencia. El presidente Lenín Moreno ha sido muy dubitativo, se podría decir, en algunos temas. También abordaban ustedes previamente de buena manera el préstamo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que es de 4.200 millones que le da al país. Hay algunos condicionamientos que ya vienen en huelga de los trabajadores. Entonces, dice el presidente Lenín Moreno no acordarse quién es Rafael Correa. Rafael Correa dejó dicho que había dejado la mesa servida, pero oh sorpresa, para Lenín Moreno dice que las cosas no son como se han encontrado. Y eso le ha traído bastante lastre a Lenín Moreno, porque ahora, hablando un poquito y adelantándonos un poquito al tema de las propuestas de campaña, él recién ahora se viene a dar cuenta que no va a poder cumplir, por ejemplo, o no ha cumplido ya en sus 2 primeros años con lo que prometió en el tema de empleos y lo que prometió en el tema de viviendas. Un tema que está bastante incompleto, como bien lo mencionaba Edwin, hasta la actualidad. Dalo, bienvenido, buenas noches. ¿El presidente Lenín Moreno recibió la mesa servida o no fue así como lo vino a descubrir 1 año y medio después de que entró en vigencia su mandato? Andrés, Santo Domingo, muy buenas noches. Efectivamente, la mesa servida solo quedó en el cuento, ¿no? Él mismo se encargó de desprestigiar una administración anterior y que creo que ha tenido su costo, le ha pasado la factura el hecho de simple y llanamente culpar a la administración anterior por las medidas económicas que le dejaron en su debido tiempo y que pues no respondieron a las necesidades sociales que tiene el país, ¿no? Estamos ante una administración de 10 años, un gobierno establecido por mucho tiempo, que manejaba la política económica del país a su manera, y que ahora pues se encuentra con una nueva administración que lo que hace es responsabilizar y con justa razón de todos los males que le ha pasado al país pues a Rafael Correa, cosa que no le ha funcionado en lo absoluto. El Ecuador en el 2018 recibió 1.400 millones de dólares en inversión extranjera según cifras oficiales, pero Edwin, al parecer ese dinero, sus 1.400 millones quedan en el espacio etéreo, parece que no se aterrizan en territorio y hay un inconformismo social respecto del tema económico con el presidente Lenín Moreno. Es que no se aterriza en territorio porque no se ejecutan hasta ahora políticas públicas en beneficios de la gente que produce. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura han pasado 4 ministros de Agricultura. El tema de créditos no está focalizado para la producción. Se ha pedido crédito para, en cierta parte, inyectar en el tema
económico de las empresas, pero no hay el incentivo tributario, por ejemplo, que es uno de los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora la Asamblea, en este caso, que es la encargada de realizar los ajustes de ley e implementar las leyes correspondientes, ha fracasado, en mi entender. Esperamos que en este nuevo aparataje, con el nuevo presidente César Litardo, se puedan ejecutar algunas acciones importantes. Allí también las reformas laborales que también han sido implementadas por el Fondo Monetario Internacional, que ustedes también analizaban, hablan de la extensión de horas de trabajo en los trabajadores, y vuelvo y repito, y se avecina una huelga por parte de los diferentes gremios, que eso sí hay que observarlo y hay que analizarlo muy a detalle, porque los únicos perjudicados en este caso es el ciudadano común, el ciudadano que quiere trabajar, sea cual sean las condiciones, pero hay algunas personas que representan a estos gremios y que velan sus intereses y no los intereses ciudadanos, porque si tú sales a la calle, lo que la ciudadanía aquí dice, para reactivar la economía, ¿qué necesitamos? Empleo. Las formas se deberían analizar de manera macro, pero lo que queremos es trabajar. La única manera de reactivar la economía de un país es generando empleo. El empleo que no lo ha podido generar este gobierno de Lenín Moreno, al contrario, ha despedido un sinnúmero de empleados públicos y tampoco no ha dado las facilidades hasta ahora para que la inversión nacional y extranjera pueda aterrizar en territorio. Se ha quedado únicamente en discurso, porque es bonito escuchar al presidente Lenín Moreno y a los ministros que les compete hablar sobre que quieren la inversión extranjera, que han dado facilidades, que hay ahora seguridad jurídica, pero eso queda solamente en palabras. En hechos no hay la inversión que se pensaba al inicio de este gobierno. Ahora, Dalo, lo mencionaba Edwin, el gobierno central ha tenido que hacer una reducción de la cantidad de empleados, tomando en cuenta lo que ellos mismos han catalogado como un estado demasiado grande, lo que se conoce como un estado demasiado obeso. ¿Es responsabilidad del gobierno actual? ¿Tenía que seguir ampliando las plazas de trabajo en el sector público en este caso, o corresponde a medidas económicas que necesita el gobierno central para poder salir adelante luego de una crisis que ya sabemos que atravesó el país? Bueno, parte de las propuestas y de los ejes de trabajo del gobierno nacional pues ha sido reducir este estado burocrático obeso que lo tenía el país, sin fines de subsecretarías, ministerios creados, todo para poder apadrinar a compromisos políticos que fueron los que se adquirieron durante la administración anterior, durante la década ganada. Es responsabilidad, sí, del Estado, y creo que ha hecho lo correcto. Lenín Moreno es uno de los puntales efectivos que han servido para su administración, dentro de muchas cosas. El hecho de poder reducir este aparataje burocrático obeso que tenía el país. No es justo de que los ecuatorianos, porque al final los empleados públicos son pagados por los ciudadanos. El ciudadano común y corriente es quien cancela los honorarios de los servidores. No es justo de que se siga manteniendo aparatajes burocráticos tan amplios dentro del país. Y creo que dentro de las medidas del plan de austeridad, pues efectivamente fueron esas, ¿no? El hecho de reducir el tamaño burocrático del Estado, pues y que efectivamente se ha logrado, ha sido uno de los puntales positivos de esta administración. Y hecho que se va a seguir reduciendo según el plan de prosperidad que ha anunciado el gobierno central 2018-2021, está liquidar o vender algunas empresas. ¿Qué opinión te merece el plan prosperidad 2018-2021 que ha lanzado el gobierno y que plantea ser la herramienta exitosa para levantar la economía nacional? Bueno, el plan de prosperidad pues habría que analizarlo bastante bien, porque dentro de ellos se contemplan la eliminación de subsidios que va a provocar demandas sociales. Eso es lo que provoca, el efecto inmediato. Ya se está presentando lo que es la eliminación al subsidio de la gasolina súper, se piensa también lo que es la eliminación del subsidio del gas. Entonces son medidas económicas que tienen también su precio político, que van a repercutir mucho en esta administración. Si tomamos en cuenta de que Lenín Moreno de por sí ha recibido un país endeudado, y si a esto le sumamos medidas económicas que van a afectar o que van a apretar un poco la economía de los ecuatorianos, pues hay que pensar mucho en el costo político que puede tener esto. Edwin, se plantea la eliminación, como ya lo decía, venta o liquidación de las empresas públicas. Se habla de que algunas son insostenibles, entre estas Yachayep, CNT, TAME, etcétera. ¿Ha recibido
habido muchas críticas del presidente Lenín Moreno por querer deshacerse de estas empresas públicas. ¿Cuál es la visión suya sobre el tema y sobre el plan de prosperidad de lo que estamos hablando con Darle? Antes de abordar ese tema, sí quisiera indicarle a los amigos televidentes, cuando el gobierno de Lenín Moreno empezó, tenía 35 entidades entre ministerios y secretarías, actualmente tiene 26 entre ministerios y secretarías. Es importante la reducción, pero más importante es la organización de competencias, porque tú puedes reducir personal, pero puedes tener personal ineficiente. Lo que pasa en salud, por ejemplo, tú reduces alrededor de 3.000 personas en el tema de salud, pero la mayoría de personas son personas operativas, no son personas administrativas. Entonces, en salud, por ejemplo, tú lo que necesitas son médicos, enfermeras. Tú no necesitas tener 3, 4 personas encargadas de recursos humanos. Tú necesitas personas operativas. Entonces, sí hay que diferenciar un poco la situación de cómo se aplican las políticas públicas que siempre tienen que ir en beneficio del ciudadano. En relación al tema de trabajar con entregarles empresas públicas a algunos sectores privados, me parece bastante interesante, siempre y cuando, vuelvo y repito, las políticas públicas sean en base al ciudadano. Por haber intereses propios, por ejemplo, aquí en Santo Domingo o en diferentes provincias del país, ¿cómo el gobierno trabaja? Para mantener gobernabilidad, entrega ciertos sectores a cierto grupo político. Entonces no está haciendo políticas públicas para el ciudadano, está haciendo políticas públicas para un grupo, para un sector. Entonces, siempre hemos dicho, el Estado es mal administrador y queda comprobado. Ahí está TAME y hay un sinnúmero de empresas que no han dado ni para adelante ni para atrás. No es porque el servicio sea malo, no sea apetecible para el ciudadano, es porque los administradores han sido malos. ¿Y cuáles han sido los administradores anteriores? Personas puestas a dedo sin perfil ninguno. Pasa algo parecido en la Asamblea Nacional, en las presidencias de las comisiones legislativas. Hay personas, si tú te pones a revisar, que presiden las comisiones y no tienen el perfil acorde. Entonces, ¿cómo tú haces unas políticas públicas, cómo haces unas leyes en beneficio del ciudadano si las personas que van a dirigir diferentes entes de gobierno no están capacitadas? Entonces, el secreto para que este proceso que quiere hacer el presidente Lenín Moreno en relación a que algunas empresas públicas pasen al tema privado es que el beneficio sea para el ciudadano, no que haya intermediarios y los bolsillos de algunos se llenen y el pueblo siga hundido en la desesperanza, en la falta de empleo, en la falta de economía en el país. Ya lo mencionaba Edwin Dalo, el rol del sector privado dentro del crecimiento nacional y dentro de volver a la estabilidad es fundamental. Y dentro del plan Prosperidad, que son 11 puntos para la ciudadanía, se habla de las APP, de las alianzas público-privadas, como una estrategia para darle mayor facultades al sector privado en este reacomodar de la economía. ¿Cómo analiza Dalo Vallejo las alianzas público-privadas? ¿Son beneficiosas de entregarle los riesgos al sector privado o es darle mucho protagonismo a un sector que durante años estuvo reinando en el país? Bueno, tenemos que empezar analizando lo que fue estos 10 años de administración anterior, en el cual el sector privado pues se sintió relegado del plan de gobernabilidad, ya que pues se tenía recursos bastante extensos y se podía trabajar, o sea, el Estado prácticamente se hizo cargo de mucho y por lo tanto pues se relegó un poco a la parte privada. Ahora pues el gobierno dentro del plan de prosperidad pues está tratando de incluir nuevamente, tratando de generar confianza en el sector privado, que es a la final el motor de la economía. ¿Sí? La economía del país pues se levanta únicamente con el sector privado y el público trabajando de la mano. Las alianzas público-privadas pues son bastante buenas en perspectiva, ¿no? Ya que con ellas pues se puede lograr una inversión sin riesgo, se puede lograr planes y proyectos que van a convenir mucho a la ciudadanía, principalmente porque quien asume, como ya lo dijiste, todos los riesgos es la parte privada, no las empresas, la parte pública en este caso. Vemos que varios gobiernos autónomos a nivel del país están trabajando mediante APPs y es bastante positivo. Es bastante positivo desde cierto punto de vista, ya que
se permite que la economía se dinamice, pues, y que se integren estos dos puntales, tanto el sector privado como el ente gubernamental en este caso. Ahora, con el tema de las APPs también hay que pensar en lo que es el otro lado, ¿no? Porque también, o sea, si hay inversión de la parte de la empresa privada, pues también pues debe tener su rédito, ¿no? En estos casos pues se habla, son proyectos que demandan deudas de 10, 15 años, se habla de concesiones, entonces esa es la otra cara de la moneda, ¿no? En el caso de APPs, acá particularmente en Santo Domingo, se están pretendiendo ejecutar algunas que pues habría que analizarlas desde el contexto que puede conllevar a las situaciones inmediatas que van a generar estas APPs, y sobre todo pues es el pago de estos convenios. ¿Sí? Edwin, cortita, ¿es necesario que el sector privado retome este protagonismo, sobre todo con las alianzas público-privadas? Es necesario porque el sector privado es el mayor generador de empleo, pero eso sí, teniendo las condiciones claras por parte del gobierno nacional. Un ejemplo claro está Guayaquil. En la administración del exalcalde Jaime Nebot, nosotros trabajamos con él, tuvimos algunas reuniones, conversamos con él y él nos explicaba un poco este tema. El tema del APP es que la empresa privada viene, invierte, recupera sus recursos, esa inversión queda para la ciudad y también empieza en un tiempo estipulado a tener rentabilidad la ciudad. Entonces es importante, ¿por qué? Porque a veces los alcaldes, prefectos de diferentes partes del país no tienen el presupuesto necesario y te involucras en X o Y situación. Por ejemplo, aquí, el mercado municipal. ¿Cuánto se invirtió en el mercado municipal por parte del ex alcalde Víctor Manuel Quirola? Y eso lo podía realizar a través de esta plataforma. Y el tema de las APPs es algo que ha tomado vital importancia en el Ecuador desde los últimos años. Incluso ya hay una ley de fomento para las alianzas público-privadas en nuestro país. Seguiremos analizando los 2 primeros años de gestión del presidente Lenín Moreno con la parte política, principalmente en nuestro segundo bloque. Vamos al corte comercial. No se mueva, siga con nosotros a través de Saracay Televisión. Amigos y amigas, gracias por continuar en la señal de Saracay Televisión en La Mira. En este diálogo político analizando los 2 primeros años de gestión del presidente Lenín Moreno Garcés. Y en este panel ya le damos la bienvenida a nuestro analista político Jorge Chávez. Jorge, bienvenido. El tema internacional es un tema que ha traído mucho ruido. Ha golpeado mucho últimamente a la gestión del presidente Moreno por un tema fundamentalmente que muchas veces no es muy entendido. El caso de Julian Assange. Antes de analizar este tema quisiera invitarlos a que veamos un video para que entendamos lo que decía el presidente Lenín Moreno sobre Julian Assange hace un año exactamente. Pensamos sinceramente que la vida del señor Julian Assange podría correr peligro y para nosotros eso sería terrible si nosotros permitiésemos que el señor Julian Assange salga y se someta a la justicia. Supóngase usted de que los Estados Unidos pidan su extradición, que no sería nada difícil. Y en los Estados Unidos lo que hizo el señor Julian Assange está considerado traición a la patria. Y la traición a la patria usted sabe cómo se la castiga, ¿verdad? Eso podría hacer que el señor Julian Assange tenga que pagar con su vida aquel error que cometió. En Ecuador no existe la pena de muerte. Nosotros cuidamos la vida, protegemos la vida, siempre damos derecho al ser humano a que pueda rehabilitarse. Es por eso que lo tenemos allí. En abril de este año, es decir, un año exactamente después, el presidente Lenín Moreno le retiró el asilo político a Julian Assange y le quitó la nacionalidad y lo entregó a las autoridades internacionales. ¿Qué pasó? Le preguntamos a nuestros analistas para que de un día el presidente Lenín Moreno, defensor de los derechos humanos, pase a convertirse en el cuasi verdugo de Julian Assange.
Bueno, es importante este tema, ¿no? Porque deja mucha tela que cortar y conversábamos que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que tiene muchas contradicciones. Y eso lo dijo hace un año acá en Santo Domingo, pero en el 2012 también hablaba de los derechos humanos Lenín Moreno cuando recién se lo tuvo en la embajada. Yo creo que hay que ir analizando a detalle cómo se da el retiro de Julian Assange. Hubieron algunas advertencias por parte del gobierno, en este caso Lenín Moreno, que cada vez se fueron agudizando un poco más. Y si ustedes recuerdan, todo se dio una vez que aparecieron los INA Papers. Así es, pero más allá de calificar, Dalo, si fue cambio que a la final del día sí fue un cambio de discurso del presidente Lenín Moreno, ¿fue acertado para los intereses ecuatorianos a nivel internacional entregar a Julian Assange a la justicia o fue una negativa? ¿Cómo lo califica Dalo Vallejo? Bueno, el país con la administración de Lenín Moreno Garcés pues entra en un estado de transición, en realidad, ¿sí? Recordemos que la política de Rafael Correa respondía a ciertos intereses mundiales del socialismo del siglo XXI, es decir, era un gobierno alineado principalmente a la izquierda. Con Lenín Moreno pasa una particularidad, que entra Lenín Moreno y se retoman las relaciones con Estados Unidos, es decir, volvemos al dominio anterior, pasamos de los chinos nuevamente a los... ¿Qué tanto influyó lo de Estados Unidos en esta decisión? Creo que es preponderante, en realidad. Es preponderante el hecho de la presión que ejerció el gobierno de Trump para poder realizar acciones que conlleven a esta decisión, que fue retirar el asilo voluntario, el asilo político de Julian Assange. Edwin, ¿coincides con Darlo en el tema de que la visita de altos mandos estadounidenses conllevaron a que Ecuador cambie su posición sobre Julian Assange? Eso es más que obvio, pues si vienen y haces un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, te van a prestar dinero, como decía nuestro amigo Jorge, nada es gratis, nadie te da algunos miles de millones de dólares sin dejar algunos condicionamientos. Y coincido totalmente que uno de los condicionamientos era retirarle el asilo a Julian Assange, que no hay que olvidar que una funcionaria de Lenín Moreno fue quien le dio la nacionalidad, tenía nacionalidad ecuatoriana. Ahora, vamos más allá del tema de quién influyó en darle o no el asilo a Julian Assange. ¿Es positivo, como le decía Dalo, para los intereses ecuatorianos haber salido de Julian Assange, tomando en cuenta todo lo que estaba sucediendo en la representación diplomática en Londres? Creo que ni le va ni le viene al país, sinceramente, en base a las problemáticas que realmente le importan al ciudadano común, hablando del ciudadano común. Como políticas internacionales, siempre queda en el limbo, hace felices a algunos y otros terminan no estando muy contentos. Entonces, creo que para el Ecuador la medida optada por Julian Assange deja un precedente de que no se respetan los procesos que se vienen ejecutando por parte de personas del propio gobierno. Yo digo, él tenía nacionalidad ecuatoriana. No hay que olvidarse también del informático sueco que viene de la mano, que hasta ahora tampoco se da una respuesta al país de origen de este ciudadano extranjero de por qué se lo detiene. Únicamente porque tiene contacto con Assange o por qué. Ahora, en su momento, cuando se le da el asilo a Julian Assange, Ecuador vivía un momento de turbulencia, problemas de libertad de expresión a nivel nacional, y parecería que darle el asilo a Julian Assange fue un respiro para el entonces gobierno del presidente Rafael Correa. Esta es una lección de no asumir problemas que no corresponden al Ecuador producto de momentos coyunturales, o sí respondió a una herramienta, a un mecanismo, una acción transparente del presidente Correa en ese entonces. Fue una acción política, igual de lo que sucede ahora, es una acción política, más que una acción de derechos humanos, como se la calificó en cierto momento tanto el expresidente Rafael Correa como el presidente Lenín Moreno. ¿Fue una acción política darle en su momento de Rafael Correa darle el asilo a Julian Assange? Así es, fue una acción política que respondía a los intereses de todo este aparataje que conformaban los líderes mundiales consolidados en aquel entonces. El socialismo del siglo XXI marcó profundamente todo lo que es América Latina, el crecimiento de economías consolidadas como China, como Rusia, países que
que han sido muy identificados con esta línea política, pues ejercieron presión en cierta manera. ¿Por qué? Recordemos, Julian Assange, ¿cuál es la causa de su controversia? Es el hecho de revelar información que comprometía principalmente a los Estados Unidos, ¿no? Si establecemos que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno derechista y que responde también a un orden mundial aplicado a esa misma tendencia política, pues Julian Assange se mostraba como un enemigo de aquel entonces. Y si Rafael Correa, empoderado junto con los otros presidentes, con otros líderes del socialismo del siglo XXI, pues era bastante evidente, ¿no? O sea, para mí responde a la presión política internacional de muchos intereses alrededor, pues sí, Ecuador fue como que le dijeron, vea usted, dele el asilo. También hay que analizar el caso de Snowden, ¿sí? Snowden también fue declarado también con asilo político por parte de Bolivia. Entonces, todo esto responde a intereses económicos internacionales y políticos. Uno de los cambios también de la política internacional de Lenín Moreno, don Jorge, ha sido el tema Venezuela. ¿Cómo usted asume el cambio que ha tenido el presidente respecto del gobierno de Nicolás Maduro Moro? Bueno, el distanciamiento del gobierno de Nicolás Maduro ha sido abismal. Si nosotros comparamos entre la relación que tenía el expresidente Correa con los dirigentes de la Revolución Bolivariana y la actitud del presidente Lenín Moreno, es abismalmente diferente. Eso ha provocado, entre otras cosas, el debilitamiento de la UNASUR, ha permitido que la ALBA y todos los organismos que había creado el presidente Chávez a través de la Revolución Bolivariana sean golpeados, no solo por la actitud del presidente Lenín, sino la de otros mandatarios como el de Argentina y de Brasil, que en su momento fueron afines al gobierno. Bien, el hecho de permitir el ingreso de los migrantes venezolanos sin mayores requisitos que los estipulados por la ley del pasaporte, y en algunos casos ni siquiera ellos ni la carta, y hacer visible de que hay una migración masiva, cosa que ha pretendido ser negada por el gobierno de Venezuela, ha permitido visibilizar una crisis que es real, que existe. Una crisis que asumió el país y, como ya lo mencionaba, haciendo honores de una funcionaria que le dio el asilo a Julian Assange, en este caso María Fernanda Espinosa, cuando estaba en la Cancillería. Al salir María Fernanda Espinosa del Ministerio de Relaciones Exteriores, asume el canciller José Valencia Mores. Y precisamente él, el embajador Amores, Valencia Mores, es quien junto al presidente Lenín Moreno cambian esta postura sobre Venezuela. ¿Cómo leer esta nueva postura ecuatoriana sobre Venezuela? ¿Es lo acertado o se debió haber hecho hace mucho tiempo, o Ecuador debió continuar con el acercamiento con el presidente Maduro, Edwin? Yo creo que ese es uno de los puntos acertados del presidente Lenín Moreno, tomar distancia del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, porque sí hay que identificar algo. Una cosa era Hugo Chávez y otra muy distinta es Nicolás Maduro en Venezuela. Y no hay que tapar el sol con un dedo. La realidad la vivimos todos nosotros en las calles de Santo Domingo, donde vemos venezolanos con familias enteras, con niños pequeños, que nos parte el alma ver a esas familias que han venido huyendo de su país, de un país muy rico como Venezuela. Entonces, no era menos obvio que el presidente Lenín Moreno tome recaudos y se aleje un poco de la postura de Nicolás Maduro y apoye a Juan Guaidó, en este caso, que en esa puja política que existe dentro de nuestro hermano país de Venezuela, está también él asumiendo, y algunos presidentes de diferentes partes del mundo lo reconocen como presidente de Venezuela. Pero también hay que destacar algo, y hay que recordarle a la ciudadanía lo que hizo, por ejemplo, Lenín Moreno en enero del 2019, cuando en Ibarra asesinan a una mujer, y en vez de él culpar al asesino y culpar a la violencia machista, dio a entender que los venezolanos, o habló despectivamente del tema de los venezolanos, planteó medidas que se iban a registrar a los venezolanos con ciertos documentos y que iba a crear brigadas para hacer seguimiento a los venezolanos aquí. Respuesta que a días seguidos tuvo que ser corregido por el presidente Lenín Moreno. Sí. Dalo, para ir cerrando con el tema internacional, ¿cómo es la postura de Ecuador referente a Venezuela? ¿Acertada o errada?
Desde mi punto de vista es acertada, ¿no? Y responde también a un cambio político, que es lo que se vivió con la administración de Lenín Moreno. Salimos de 10 años de gobiernos, que 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, pues que estaba alineado a este esquema que era el socialismo del siglo XXI. Entonces responde únicamente a eso, ¿sí? O sea, al hecho de tomar ya distancias, de marcar, porque Lenín Moreno, a pesar de que fue parte de la administración anterior, porque para nadie es... Para todos es sabido de que él fue vicepresidente de Rafael Correa. Más sin embargo, pues él al momento de asumir está tomando decisiones y tiene otros lineamientos políticos que distan muchísimo de lo que fue la administración anterior, la década ganada. Saldo positivo entonces para el presidente Lenín Moreno en temas internacionales, coincidimos. Vamos a otro tema, propuestas de campaña, Edwin. Ese es uno de los temas que más se le ha criticado al presidente Lenín Moreno, producto de lo que hablábamos en el primer bloque. Encuentra una mesa que no estaba tan servida como se decía durante campaña, por ende las propuestas no se pudieron cumplir, principalmente en temas de empleo. ¿Cuál es la visión de Edwin Mendoza sobre el tema? Bueno, hay algunas propuestas que no se han cumplido por parte del presidente Lenín Moreno. Empecemos por el tema de empleo. Él ofreció 250.000 plazas anuales cuando estaba en plena campaña, pero hasta ahora lo que hemos visto es un despido masivo en temas del sector público, que en ciertos casos, como decía yo, hay que analizarlos, de qué manera, si esto beneficia a un grupo o realmente beneficia al ciudadano común. Yo creo que en el tema de desempleo es un problema bastante profundo, hay que reactivar el tema agrícola. Yo siempre he sido, cuando el Ecuador y las autoridades de turno se den cuenta que en el tema agrícola está la verdadera riqueza y se apoye realmente a ese sector, el Ecuador no dependerá únicamente del petróleo. Hasta ahora no ha habido cambios. Hablamos, y les mencionaba hace pocos minutos, que solamente en el tema del Ministerio de Agricultura ha habido 4 cambios. Entonces no hay una continuidad, no hay una estabilidad. ¿Por qué? Cuando entra un nuevo ministro de Agricultura, en este caso, las políticas cambian, esa persona tiene otra visión, entonces los procesos quedan a medias. Los procesos en el sector público tienen que ser constantes y a largo plazo, no tienen que ser por personas, no es porque llegue un nuevo ministro, todo lo que hizo el anterior se desecha al tarro a la basura y el nuevo ministro va con sus nuevas ideas. Entonces, en ese aspecto creo que le ha faltado en los 10 años de la revolución de Rafael Correa totalmente, y él lo dijo, le faltó trabajar en el tema agrícola, en el tema productivo, y a este gobierno de Lenín Moreno también le está faltando incentivar este sector. ¿Por qué? Se habla mucho del crédito del Ban Ecuador, el famoso Banco del Fomento que ahora se llama Ban Ecuador. Cambió de nombre, pero cambiar de nombre de una institución no significa que va a ser más productiva. Conversaba con amigos de algunas asociaciones de acá, de Santo Domingo y del Empalme, porque yo también viví en el Empalme un tiempo, y me decían, ¿cómo tú crees que podemos ser productivos si nos dan un crédito, por ejemplo, para X o Y cultivo, y nos empiezan a cobrar antes de que el cultivo produzca? Si nosotros vamos a pedir un crédito, es para empezar a pagar cuando produzca el tema. Entonces, yo creo que, vuelvo y repito, las políticas públicas, cuando estén enfocadas en el ciudadano común, como tú, como yo, como todos nosotros, realmente llevará a un cambio y a que la economía del país, que está deteriorada, pueda resurgir como el ave fénix, porque estamos a poco de caer en una crisis bastante compleja. Y una de las herramientas que utilizó Dalo para resurgir, como lo decía Edwin, sobre el final de la campaña fue unificar al Ecuador, unificar a los sectores políticos, y lo ha intentado hacer a través del nombramiento de distintos ministros de otras ramas, traer de vuelta a María Paula Romo, por ejemplo, al Ministerio del Interior, traer a Richard Martínez, que es de una tendencia más de derecha, al Ministerio de Economía y Finanzas, Otto Sonnenholzner, que se sabe cuál es la tendencia política del vicepresidente. ¿Ha logrado Lenín Moreno unificar al Ecuador o solo unificó a las élites políticas y la sociedad sigue fragmentada? Es exactamente lo que acabas de decir. O sea, responde también a los compromisos que se hicieron para poder llegar a... Sí, el gobierno de Lenín Moreno pues deshace todo un aparataje político, toda una tendencia política, toda una ideología política, y pues dice, bueno, prácticamente hacen borra, va de nuevo. Arrancamos desde aquí y llamamos, vengan socialcristianos, vengan Creo, y comienza a generar varios compromisos que pues son evidentes. El caso de Richard Martínez, varios ministerios que son otorgados, tenemos también al
al caso del Ministerio de Trabajo. O sea, ahora ya no es una sola línea política la que está gobernando en realidad el país, sino que es la misma 35 con varias subsidiarias, digo yo, ¿sí? Que tienen espacios y cuotas de poder. Y pues ya se vislumbra, se avisora ya un nuevo panorama político para el país, ¿sí? En el cual pues ciertos partidos que ya van teniendo espacio pues comienzan a marcar cierta diferencia o comienzan a pretender sobresalir con miras a los próximos comicios presidenciales que ya se nos vienen. Don Jorge, la misma pregunta que le hacía Dalo, ¿Lenín Moreno ha logrado unificar al país? No, yo creo que no. Se ve que hay un esfuerzo por hacerlo, pero él tiene una rémora, un plomo en el ala, diría yo. Me parece, no sé si Edwin y Dalo puedan coincidir, pero es que las promesas de campaña fueron elaboradas por un equipo del presidente Correa. Y él cambió todo. Entonces, ¿cómo cumples algo en lo que tú no crees? De ahí creo yo que su acercamiento al Fondo Monetario Internacional o era el Fondo Monetario o era seguir con los créditos de China, que China lo que hace es, quizás no te obliga a privatizar las cosas, pero sí trae a sus empresas, te da trabajo a 20 ecuatorianos y a 5.000 chinos. O sea, se pagan y se dan el vuelco. Creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente hasta el momento no ha tenido resultados. Esperemos de que sí, para beneficio de todo el país. Hablando también Dalo y Edwin y Jorge de las propuestas de campaña, cuando inicia el presidente, ya saliéndonos de la campaña, una de las propuestas que hizo fue la lucha contra la corrupción, algo que hasta la actualidad, después de 2 años, está bastante desgastado. Parecería que cada cierto tiempo caen nuevos actores, principalmente del gobierno anterior, pero la ciudadanía ya no responde igual como era antes, Edwin. Exactamente, y lo dicen los números. Cuando ganó el presidente Lenín Moreno, 6 de cada 10 ecuatorianos aprobaban su gestión. Pasaron 4 o 5 meses, 8 de cada 10. Actualmente 2 de cada 10. Entonces ha bajado considerablemente. ¿Por qué? Porque la gente no espera que tú le eches la culpa a la anterior administración por X o Y situación. La gente lo que quiere es empleo, seguridad y obras para poder salir adelante. Es importante destacar también que el tema de la lucha contra la corrupción del presidente Lenín Moreno ha dado ciertos frutos que han alegrado a la ciudadanía, pero hasta ahora no hemos recuperado la plata. Hay personas que están privadas de la libertad, otras en investigación, muchos exfuncionarios huidos, pero no se ha recuperado el dinero. Y también por la cara del presidente Lenín Moreno, de sus ministros de defensa y de seguridad, se han escapado. Es el caso de Alvarado, que lo dejó bastante tocado al gobierno, que estando con grilletes se fue despidiéndose por WhatsApp de las autoridades ecuatorianas. Entonces hay esa desconfianza del ciudadano. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será un show? ¿Será que solo caen algunas personas? Siempre dicen la cuerda se rompe por el lado más flojo. Entonces hay esa percepción de parte del ciudadano. Sin duda hay 2 partes en la etapa, en la lucha contra la corrupción. La parte de la personalidad y la otra es ya recuperar el dinero. Dalo, se desgastó el discurso de lucha contra la corrupción. Así es, lo que a un inicio, y coincido con Edwin, a lo que a un inicio le funcionó bastante bien, porque creo que fue la bandera de hecho de Lenín Moreno, pues se empoderó muchísimo de este tema, se hizo mediáticamente, se estableció a nivel del país, era por todos conocidos pues la lucha contra la corrupción, ¿no? El hecho de varios detenidos como es Glass, el caso de Capaya, perdón, sí. Entonces, fueron muy sonados en su tiempo, pero luego al pasar de los días, pues, este tema ya no pasó ya intrascendente. Tal es así, pues, que esta semana la detención de Iván Espinel, pues, ha pasado sin ton ni son, ¿sí? Y otra de las detenciones que pasó sin ton ni son fue la de Alexis Mera. Alexis Mera y María Los Ángeles Duarte. En su momento fue una de las figuras más pesadas del correísmo. Como lo decía Bismar, el tiempo en televisión es efímero y queda mucho por analizar todavía sobre los 2 primeros años de Lenín Moreno. Finalmente, Dalo, tu mensaje a la ciudadanía. Bueno, esperemos, han sido 2 años ya de la administración del gobierno,
esperemos que se cumpla el plan toda una vida, las varias líneas políticas que tiene este nuevo gobierno para el bien de la ciudadanía. La ciudadanía es la que va a ganar. Si es que un gobierno está bien, pues la ciudadanía también va a estar bien. Quedan 2 años más aún para el gobierno actual, en los cuales se va a vislumbrar muchísimos cambios. Recordemos que, como ya lo mencioné, se avecina ya el periodo político, pues sí, los compromisos políticos con otras tiendas se van a comenzar a notar mucho más, ¿sí? Porque ya es el momento en el cual pues van a tener que ya asumir. Estamos viviendo, el Ecuador está viviendo un estado de transición, ¿sí? Este gobierno de Lenín Moreno para mí ha sido y será un gobierno de transición netamente hacia una nueva tendencia política que no solo repercute en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial incluso. Gracias, Dalo. Edwin, tu mensaje a la ciudadanía. Gracias, Andrés, y gracias a Jorge y a todos los que conforman el programa En la Mira y Saracay Televisión. Mi mensaje final va directamente al presidente Lenín Moreno, empezando porque debe cumplirle a Santo Domingo. Estuvo hace algunos días en Santo Domingo y hasta ahora la Universidad Estatal, que la prometió hace 2 años, no avanza. Solo ha habido la entrega de las 100 hectáreas, la constitución de un grupo colegiado para la universidad, pero hasta ahora ha quedado únicamente en palabras. Aquí en Santo Domingo estamos esperando que cumpla el señor presidente Lenín Moreno. Otro tema importante es que, señor presidente, si usted quiere realmente cambiar al país, tiene que empezar a dejar a un lado las cuotas políticas. Aquí en la provincia necesitamos personas capaces en las diferentes direcciones y no personas puestas a dedos por las diferentes autoridades de turno para poder gobernar. Si bien es cierto, hay que tratar de aprender a gobernar, hay que tratar de llegar a consensos, pero la mejor carta de representación que puede tener usted, señor presidente Lenín Moreno, en los diferentes ministerios, en las diferentes direcciones de todo el país, es poniendo personas capaces y acorde al perfil adecuado para que se ejecuten políticas públicas en bien del ciudadano. Esperemos que le vaya bien en los próximos 2 años, porque si existe un gobierno propositivo, si existe un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que ejecute obras, todos los ciudadanos estarán contentos. Y lo que más quiere el ciudadano de a pie es trabajo y seguridad. Sin duda, Edwin. Don Jorge, su mensaje final a la ciudadanía y su análisis. Bueno, el presidente Lenín Moreno creo que debería aprovechar este tiempo que se me hace a mí corto, hasta quizás 1 año, en el que, desde mi punto de vista, va a seguir recibiendo el apoyo de las distintas fuerzas políticas. Porque en la medida en que se acerque el proceso electoral, cada quien va a saltar para hacer su campaña y van a empezar a lanzarse los dardos, tú no cumpliste. Es el momento en el que el presidente tiene que ajustarse la correa, amarrarse los pantalones y decir, vamos a hacer lo que prometimos, o por lo menos intentar hacer. Y en el tema de la lucha anticorrupción, no puede ser de un solo lado, del de allá, tiene que ser del de aquí también. Señor Lenín Moreno, le está haciendo mucho daño que usted no responda fehacientemente y convincentemente sobre la posición de los INAPEP. Si usted lo ha dicho y lo ha reiterado de que no tiene nada que ver, el país se lo agradecerá el que ponga con suma claridad sobre el tapete este tema. Después de eso, todos estamos con el deseo de que triunfe nuestro deseo es de que triunfen su propuesta, se realicen sus propuestas, se cumplan sus propuestas, porque los beneficiados somos nosotros. Vamos a ser nosotros, no solo ustedes. Muchas gracias. Agradecerle a nuestros 3 invitados, Edwin Mendoza, Dalo Vallejo y Jorge Chávez, nuestro analista, por haber acompañado esta noche al set de En la Mira, analizando los 2 primeros años de gestión del presidente Lenín Moreno. Me sumo a las palabras de los 3. Éxito del presidente Lenín Moreno y de todo su gabinete ministerial. Más allá de las banderas políticas, el éxito del gobierno central será también el de la ciudadanía. Y como lo decía Dalo, ya nos vislumbramos, ya estamos encaminados hacia las proyecciones presidenciales del 2021. Se acaba una campaña política y empieza otra. Así de corto es el periodo electoral que existe en nuestro país. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en La Mira, a todos quienes sumaron a través de la señal convencional y a través de la señal digital. El próximo domingo, 19:30, usted no se puede perder este espacio. Estaremos conversando con Fernando Balda, quien visitará Santo Domingo y estará con nosotros hablando de su proyección presidencial hacia el 2021 y de lo que está sucediendo todavía en la investigación que él lidera en contra del expresidente Rafael Correa.
Un gusto haber estado con ustedes. En nombre del equipo de producción de nuestros directores Fabio Velastegui y René Moreira, ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un buen inicio de la semana.